Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época séptima. Desde la segunda Pascua hasta el regreso de la isla de Chipre. 32. El jefe romano de Salamina. Mientras estaba Jesús enseñando, llegó un soldado pagano y habló al jefe de los ancianos diciendo que el gobernador romano deseaba hablar con el nuevo maestro y lo invitaba a verlo. Dijo esto con cierto aire de queja, porque no le hubiesen presentado antes al recién venido Maestro Jesús. Por medio de un discípulo se lo hicieron saber a Jesús en una pausa en la predicación. Contestó que iría y siguió enseñando. Al concluir, se dirigió con los suyos y algunos ancianos a donde los llevaba el mensajero. Hicieron un camino como de media hora por el sendero recorrido por Jesús desde el puerto hasta la puerta principal de Salamina, que era un arco con hermosas columnas. Cuando pasaban, desde los muros y jardines miraban los paganos curiosamente hacia Jesús. Otros se asustaban y se escondían entre las matas o tras las casas. Llegados a Salamina, se dirigieron hacia una plaza amplia. Muchas personas miraban curiosamente desde las galerías, puertas y ventanas. En algunos ángulos de las calles había madres con sus hijitos, paganas que se inclinaban, veladas al pasar Jesús. Y los niños salían de en medio de ellas y presentaban al Señor y a sus acompañantes pequeños regalos consistentes en cajas de perfumes, hierbas aromáticas puestas en pequeñas tortas y objetos perfumados, como estrellas y otros. Parece que era una costumbre y una muestra de respeto. Jesús quedó pocos instantes con mirada de bondad seria ante estas demostraciones y bendecía a las criaturas tocándolas. He visto en diversos lugares imágenes de sus dioses, que no eran como en Roma y en Grecia, ídolos en figuras humanas, sino en formas aladas o con escamas, y también niños fajados, como había visto en Tiro, Sidón y Jope. A medida que iban entrando en la ciudad, se iba engrosando el grupo que rodeaba a Jesús, y cuando llegaron a la amplia plaza, salieron otras gentes. En el centro de esta plaza hay un hermoso pozo, al cual se baja por escalones. En el medio de la fuente saltaba el agua. Levantaron una techumbre sobre el pozo. Alrededor hay árboles, arbustos y flores. La entrada al pozo está cerrada. La gente obtiene por privilegio el permiso de sacar agua de allí, porque es la mejor que tienen y la usan como medicina. Enfrente está el palacio del gobernador. Tiene galerías y columnas. Bajo un techo de columnas, en un espacio abierto, estaba el gobernador sobre un asiento de piedra, aguardando la venida de Jesús. El gobernador era un militar romano. Estaba vestido de blanco, con bandas coloradas, una túnica que terminaba en borlas y tiras, y tenía las piernas cruzadas con correas. Llevaba un manto corto y sobre la cabeza un sombrero como la bacía de un barbero. Era un hombre robusto, bien formado, de barba negra, corta y ensortijada. Detrás de él y a los lados había soldados romanos. Todos los paganos estaban admirados de su respeto delante de Jesús. Al llegar Jesús, bajó de su asiento, tomó la mano de Jesús con un pañuelo y la apretó con la otra mano que tenía al cabo del pañuelo, mientras se inclinaba un poco. Luego subió con Jesús a la terraza, donde, lleno de alegría, le hizo una serie de preguntas curiosas. Por ejemplo, que había oído decir que era un maestro muy sabio, que él guardaba la ley de los judíos, si era cierto que había hecho tan grandes maravillas como contaba la gente. ¿Quién le daba poder para hacer tales cosas? ¿Era acaso el Consolador, el Mesías prometido de los judíos? Ya que los judíos esperaban un rey, ¿acaso era él ese rey? ¿Con qué fuerzas contaba para inaugurar su reino? ¿Tenía en alguna parte sus soldados? ¿Acaso quería juntar gente en Chipre para su reino? ¿Aún pasaría mucho tiempo antes de mostrarse en todo su poder? Todas estas preguntas hizo el gobernador con cierta ansiedad y marcado interés, lleno de cierto temor y reverencia. Jesús respondía solo con generalidades, sin precisar, como solía hacer generalmente con las autoridades, como:
tú lo dices. Así se cree. El tiempo de la promesa está por cumplirse. Los profetas lo anuncian así. A la pregunta sobre su reino y sus soldados, contestó que su reino no era de este mundo. Los reyes de la tierra necesitan soldados. Él reunía las almas de las gentes para el reino de su Padre Celestial, que es el creador del cielo y de la tierra. Mezcló así muchas palabras llenas de profunda significación, y el gobernador quedó muy admirado de sus palabras y de su modo de ser. Había mandado traer un refresco junto al pozo y convidó a Jesús y a los suyos a acompañarlo. Miraron la fuente y tomaron algún alimento que depositaron sobre una mesa de piedra con mantel. Había allí varias tazas de un jugo oscuro, en las cuales mojaban sus tortas. Comieron confituras y lonjas de queso largas como de un codo, frutas y pasteles en formas de estrellas y flores. Pusieron también pequeños vasos de vino. Otros recipientes parecidos a los de Caná, pero pequeños, fueron llenados con el agua de la fuente. El gobernador habló de Pilatos, de su crueldad en el templo y de su modo de obrar con disgusto. Se refirió también a la ruina de las obras del acueducto de Silo. Jesús tuvo una conversación con él sobre el agua y las diversas fuentes, claras o turbias, amargas o salobres, de la gran diferencia de sus virtudes y cómo se reúnen en los pozos. Comieron confituras y lonjas de queso largas como de un codo, frutas y pasteles en formas de estrellas y de flores. Pusieron también pequeños vasos de vino. Otros recipientes parecidos a los de Caná, pero pequeños, fueron llenados con el agua de la fuente. El gobernador habló de Pilatos, de su crueldad en el templo y de su modo de obrar con disgusto. Se refirió también a la ruina de las obras del acueducto de Silo. Jesús tuvo una conversación con él sobre el agua y las diversas fuentes, claras o turbias, amargas o salobres, de la gran diferencia de sus virtudes y de cómo se reúnen en los pozos. Y así vino a hablar de los paganos y judíos, del agua del bautismo y del renacimiento del hombre por la penitencia y la fe, y cómo de esta manera se hacen todos hijos de Dios. Fue una conversación admirable que me recordó la mantenida con la samaritana. Sus palabras produjeron profunda impresión en el gobernador, el cual es amigo de los judíos y desde ahora desea oír con frecuencia a Jesús. No había aquí tanta separación entre judíos y paganos. Los judíos más inteligentes y los discípulos de Jesús tomaban alimentos con los paganos, aunque lo hacían siempre en sus recipientes particulares. A la vuelta saludaron a Jesús muchos paganos, más reverentemente aún que al principio, puesto que el gobernador les había dado el ejemplo. Hay en el país muchas flores. Veo que hacen también flores artificiales de seda, algodón y plumas de colores. Ahora veo a los niños, a quienes había bendecido Jesús, presentarse adornados de flores. Las niñas y los niños estaban con vestiduras cortas y escasas. Algunos niños pobres no tenían más que una tela en torno del cuerpo. Las niñas de las familias más acomodadas tenían vestidos amarillos con flores multicolores, en la cabeza como coronas de flores artificiales. Debe haber aquí también una industria de sedería, pues veo muchas moreras con gusanos de seda.